Hola, muy buenas tardes a todos quienes me siguen. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente por este medio y les envío un fuerte abrazo a donde quiera que estén. En este video, maestros, vamos a realizar una reflexión en el contexto del último mensaje del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y en el contexto de la cuarta reunión del Consejo Técnico Escolar a realizarse los días 7 y 8 de este mes, del mes de enero. En primer lugar, uno de los planteamientos que me llamó mucho la atención en el mensaje del secretario es la forma en la que le da significado a los conceptos de equidad y excelencia. Estos dos principios que se constituyeron en el marco normativo derivado de la modificación al artículo tercero constitucional y principios constitucionales que deben regir todo el proceso educativo. En este mensaje, la equidad se limita a entenderla como la puesta en marcha de dos programas. La escuela es nuestra, que consiste en otorgar recursos a las escuelas a través de comités para su mejoramiento, principalmente en la infraestructura. El otro programa que se menciona como parte del concepto de equidad es el programa de becas, que se han otorgado, a decir del secretario de Educación Pública, a 11 millones de estudiantes. Pero además, el secretario menciona que dentro del concepto de equidad está la inclusión y que todo programa de SEP va acompañado del lenguaje de señas mexicana y por lo tanto la educación es inclusiva. Esto es lo que nos afirma y nos asegura el secretario de Educación Pública, que la educación es inclusiva. Y aquí mi pregunta sería, ¿verdaderamente nosotros, los maestros, quienes estamos en primera línea de este proceso educativo, entendemos el concepto de equidad de esta manera? De una manera limitada y de cierta manera inocente, por no decirlo de manera cínica. Aquí hay dos cuestiones que hay que analizar. La primera, no podemos entender el concepto de equidad de manera limitada, solo reducirla a la implementación de dos programas, y mucho menos limitar el proceso de la inclusión al acompañamiento de la programación de Aprende en Casa con el lenguaje de señas mexicana. Para ser más explícito en mi reflexión, voy a citar un texto de una investigación que realicé y más adelante voy a explicar en qué consiste y cuál es su relevancia en el contexto de los propósitos a desarrollar en la cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar. En primer lugar, diremos que la inclusión busca la justicia social, pero no una justicia a medias, sino en todo ámbito en que se desenvuelven las personas. Y esta justicia social está basada en la equidad. Y esta significa que cada persona, que cada alumno debe tener lo que se merece y lo que necesita según sus capacidades y talentos para generar su aprendizaje y participación en el contexto de la escuela. Por lo que estamos hablando de todos los apoyos y recursos habidos y por haber necesarios gestionar para aumentar la capacidad de las escuelas para atender a la diversidad de alumnos. Por lo tanto, no podemos limitar la idea de la equidad a solo dos programas que implementa la Secretaría de Educación Pública, sino que la equidad debe considerarse de manera más amplia, porque interviene en todos los niveles, en todos los ámbitos que impliquen, sí, desde la estructura de la SEP, pero también implica el aula donde se materializan los procesos de aprendizaje. Ahora, en cuanto a la inclusión, el hecho de que los programas de Aprende en Casa estén traducidos o vayan acompañados de un recuadro en lenguaje de señas mexicana o que se utilicen 22 lenguas indígenas
para transmitir la programación de Aprende en Casa a través de la radio, no significa que la educación sea inclusiva. Podemos estar hablando de un inicio o de unos inicios que contribuyen a una educación inclusiva, pero de ninguna manera estamos en las condiciones de poder afirmar que la educación en México es inclusiva. Los que estamos en las aulas directamente con los alumnos, sabemos que la población de estudiantes es tan diversa que cada una de estas poblaciones requieren de apoyos y recursos materiales, didácticos y de comunicación muy específicos. Y no solo se requiere del lenguaje de señas mexicano. Este lenguaje de señas mexicano sí es necesario, sí es de mucha utilidad, pero solamente para una población de estudiantes. Entonces, observo la necesidad de entender, comprender y referir estos conceptos desde una mirada más amplia de la realidad educativa. Ahora, en el contexto de la cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar, uno de los propósitos a cumplir es que los maestros analicen los resultados del primer periodo de evaluación. Y aquí viene lo importante. Aunque en el discurso oficial se aseguren muchas cosas como aquella que el programa de Aprende en Casa ha sido muy exitoso y que otros países como Japón quieren conocer la estrategia, de esto no tengo duda. Esto no es cuestionable. Yo creo que el éxito de un programa se basa en la atención de todos y cada uno de los estudiantes sin excepción. Y hemos visto que a lo largo de estos meses, durante la pandemia, la programación de Aprende en Casa 1 y 2 ha evidenciado el desinterés y la apatía de las autoridades educativas por las poblaciones en situación vulnerable, como son los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Muy específicamente, me refiero a las personas con discapacidad. No se duda que el trabajo a distancia implementado desde que inició esta pandemia originada por el COVID-19 haya tenido buenos resultados o algunos resultados. Pero aquí hay que decir que no lo ha sido para todos, que las personas con discapacidad han sido y siguen siendo los despreciados y los que no han sido contemplados en esta estrategia de aprendizaje. No hay una programación específica para los alumnos con discapacidad, solamente la atención de los alumnos que se atienden en el nivel de educación especial se ha limitado a la transmisión de programas orientadores y donde se muestran algunas estrategias dirigidos a los padres de familia, pero no programas encaminados a desarrollar los aprendizajes y habilidades para cada una de las condiciones existentes. Aunado a que, como es bien sabido, más del 20% de la población del país no cuenta con señal de Internet, aunque en sus casas, si es que lo tenemos que considerar para dar oportunidad a que tienen una computadora. También sabemos que no cuentan con señal de Internet, que no cuentan con la señal de televisión, que no llega a las comunidades más lejanas, aunque el secretario afirme que las comunidades más pobres del país tienen televisión de paga. Y yo me pregunto, ¿de dónde habrá sacado estos datos? ¿Se equivocaría de país? Pero bueno, para darles datos más exactos, quiero compartir con ustedes una investigación que realicé en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la que participaron 517 docentes de escuela regular y de educación especial, y que bien puede ser una muestra representativa a nivel nacional. Los resultados emergidos en esta investigación muestran una realidad distinta de la realidad de la que mucho habla nuestro secretario de Educación Pública. La mayoría de los maestros encuestados refieren que si bien es cierto que comparten una filosofía de la inclusión, en la práctica el proceso de la inclusión ha sido muy complicada y más en tiempos de pandemia y con mayor énfasis en la implementación del modelo educativo a distancia.
ya que no podemos hablar totalmente de inclusión si las condiciones en las que viven nuestros alumnos es de desigualdad. Es decir, no todos los alumnos cuentan con una computadora en sus casas y mucho menos con señal de internet. En otros casos, nuestros alumnos cuentan con un celular, pero no con la señal de internet. Y entonces los padres tienen que gastar en recargas para contar con datos y establecer la comunicación. Y esto solamente cuando existe el recurso económico. Entre otras situaciones, la pandemia ha visibilizado algunas inconsistencias en la atención de las poblaciones vulnerables. Aunque la autoridad educativa repita y repita desde el discurso oficial que los estudiantes han logrado avanzar en el desarrollo de sus competencias y que los padres de familia han apoyado al 100% los procesos de aprendizaje de sus hijos, lo cierto es que el discurso oficial está lejos de ser real para los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, específicamente hablando de los alumnos que presentan alguna discapacidad. En consecuencia, los docentes hemos tenido que buscar las mismas maneras de estar en comunicación con los alumnos y los padres de familia. Con algunos se ha tenido éxito y sistematización en la comunicación. Con otros tantos se ha perdido el seguimiento, limitando el hacer pedagógico a enviar actividades a través de WhatsApp cada fin de semana. Enviar ligas de videos de Internet que son visualizados solo por unos cuantos por aquellos alumnos que cuentan con los medios necesarios para hacerlo. Establecer actividades que muchas veces son muy generales, privilegiando el aspecto académico y situando, en último término, el desarrollo de habilidades adaptativas. Estas habilidades adaptativas sustanciales para el desenvolvimiento social de los alumnos. Solicitar a los padres de familia enviar los fines de semana un número significativo de evidencias del trabajo para ser revisado y registrado de cumplimiento, sin ofrecer oportunidades de retroalimentación a los alumnos. Procesos que se limitan solo en solicitar, entregar y revisar actividades poniendo en tela de juicio el logro de los aprendizajes. Otro de los puntos reveladores de la investigación es que la mayoría de docentes mencionan como principal recurso utilizado en las tareas de aprendizaje al libro de texto y algunas actividades impresas, al no existir posibilidades reales para todos para tomar clases de manera virtual. Además, un gran porcentaje de los maestros encuestados mencionó que los contenidos vistos en clase no son reforzados por los programas de Aprende en Casa, dando mayor importancia al desarrollo de actividades en los libros de texto. Esto en correlación con lo que muchas veces ha planteado la autoridad educativa en relación al costo que ha tenido el programa de Aprende en Casa, 50 millones de pesos. Estos son solamente algunas visiones emergidas de los propios docentes de escuela regular y de educación especial que fueron partícipes en esta investigación. Una percepción de los docentes que dista mucho de la realidad de la cual nos habla el secretario de Educación Pública. Hoy por hoy, consideramos que si no hay un cambio desde las estructuras, si las autoridades educativas no muestran disposición para ver la realidad de cómo se está trabajando con las personas con discapacidad, de las personas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, si no se buscan verdaderos mecanismos para hacer realidad el derecho a la educación que está estipulado y de la cual se menciona y se repite constantemente y de manera permanente en el discurso oficial, si no hay un espacio para la reflexión y el análisis para visualizar lo que hasta el momento se ha hecho y se ha logrado, el programa de Aprende en Casa 3, preparado para el primer bimestre del año que inicia, será otra excusa más para visibilizar, exponer y evidenciar a poca conciencia la desatención de las personas con discapacidad. No lo sé, o será esta una cortina de humo para no tocar lo que inminentemente es visible ya, el desinterés
por estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Hasta el momento, y lo hemos visto, el trabajo con los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación se ha limitado en la solicitud de evidencias, un sinnúmero de evidencias que los padres de familia han tenido que entregar, a lo que los docentes hemos respondido realizando la entrega como nos la solicitan en tiempo y forma la autoridad educativa. Pero nuestra pregunta es, ¿evidencias de qué hemos entregado? ¿Evidencias para qué? Por último, sería necesario reflexionar, maestros, si verdaderamente estamos convencidos que en este proyecto del modelo educativo a distancia se ha logrado el aprendizaje con equidad, con inclusión, como lo ha mencionado el secretario de Educación Pública, un aprendizaje que haya incluido a todos los alumnos sin excepción alguna. Los alumnos están verdaderamente aprendiendo. Es necesario también preguntarnos, y esto en el contexto de los propósitos del Consejo Técnico Escolar que vamos a realizar en esta semana y en el cual nos solicita hacer una reflexión sobre los resultados de la evaluación del primer trimestre. Es necesario preguntarnos, ¿qué estamos evaluando verdaderamente? ¿Estamos evaluando aprendizajes o simplemente estamos registrando el cumplimiento de esas evidencias que los padres de familia nos envían y que supuestamente realizan los alumnos? Bueno, en el Consejo Técnico Escolar vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre este aspecto. Por el momento, yo quisiera saber y que alguien me explique la realidad que menciona la Autoridad Educativa Federal. Nos vemos. Hasta pronto.